mis corazones, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y el día de hoy vamos a trabajar texturas de relieves de gel, mis amores. Esto que está en tendencia todavía, te voy a traer 4 opciones diferentes de relieves con materiales diversos, técnicas diversas también, para que puedas utilizar como inspiración para que hagas tus propias creaciones, belleza. Y bien, en esta primera alternativa vamos a utilizar un gel ojo de gato como base. Fíjate que este es un gel de color. Yo lo que hago es este truco para los geles ojo de gato de color. La primera capa voy a anular el efecto magnético pasando el imán por arriba de la uña o por debajo de la uña, da igual. De esa manera vamos a conseguir un color mucho más nítido después al colocar la segunda capa de color, donde sí ya voy a activar con el imán. Entonces fíjate cómo pues el tono rojo queda mucho más intenso, mucho más parejito, así que este es un trucazo que lo utilizo para este tipo de geles que tienen color y que te lo recomiendo que lo pruebes porque mira, yo sé que te va a encantar. Entonces aquí ya estoy activando las partículas magnéticas con el imán. Ya que tenemos listas nuestras partículas magnéticas, ahora sí ya podemos curar este gel y ya tenemos lista nuestra base. Ahora voy a aplicar gel top coat de acabado mate. Es muy importante este acabado mate para el efecto que vamos a hacer enseguida, sí, porque esto digamos que es un truco, digamos que es esencial para evitar que se nos haga un embarradero de pigmentos metálicos que vamos a utilizar. Bien, entonces ya que tenemos bien curadito nuestro gel mate, se va a ver así nuestra uña y ahora sí vamos a comenzar a hacer la textura. Para este primer relieve lo que voy a utilizar es este gel, que es un pegamento en gel que se utiliza principalmente para adherir bisutería, para adherir piedritas o decoración en nuestras uñas. Es un pegamento en gel que está diseñado para eso, pero también nos sirve para hacer relieves. Y me encanta su aplicador que tiene, fíjate ese tubito, porque bueno, lo hace mucho más práctico para este tipo de relieves que son así como... bueno, ya los has de haber visto en redes sociales porque son súper virales. Entonces lo voy a aplicar de esta forma sin ayuda de ningún pincel ni nada, belleza, así simplemente con el mismo aplicador del envase de este pegamento en gel. Lo voy a colocar de esta forma y voy a pues a crear la figura que yo quiera en mi relieve. Recuerda que no tiene que ser súper perfecto, la idea es también crear como esas texturas, digamos que esa imperfección en los trazos es lo que hace mucho más bonito este tipo de tendencia de relieves. Ya que tenemos esto listo, ahora sí lo voy a curar. Simplemente llevo esto a curar con mi lamparita. Este gel me deja una suave capita pegajosa, que esa capita pegajosa delicada que es poquito me va a servir para adherir los pigmentos. Y voy a trabajar con estos pigmentos chrome. Cualquier pigmento que tengas para efecto chrome, efecto espejo es lo que te va a servir. Entonces simplemente comenzamos a pasarlo de esta forma sobre el gel. Es muy importante que tu gel no nos deje demasiada capa de inhibición. Sí, es importante, porque si no se te hace un batidero y no te queda bonito con los pigmentos. Es una capa muy sutil de capa de inhibición o que no deje capa de inhibición. Esos son los que nos van a servir. Bien, entonces ya que tenemos eso listo, mira, con una esponjita limpia le pasamos nada más así por encima para quitar el exceso de pigmentos que haya quedado por los bordes o por donde no queremos que se vean alrededor de lo que es nuestro trazo. Y si tienes problemas, porque sé que muchas me comentan que no les queda perfecto, que no les queda bien limpio, que igual se les mancha con pigmentos, te paso este truco. Mira, lo que vas a hacer es vas a sellar con top coat todo lo que es tu relieve de esta forma con un pincel. Así trata de ser lo más precisa posible, de sellar únicamente el relieve, así suavecito con tu top coat normal, tu top coat que utilizas para dar terminado a tus uñas. Ya que tenemos bien aplicado el top coat, ahora sí vamos a curar este top coat, y ya que está curado, ahora sí puedes pasar una gasita empapada de alcohol y vas a limpiar el exceso de pigmentos que haya quedado ahí por el resto de la uña. Eso es el trucazo que te puedo pasar para que te quede perfecto y súper bien definido
ese acabado metálico en tus trazos cuando practiques esta técnica. Entonces queda precioso. Ya después de eso ya puedes pasar nuevamente top coat para darle acabado brilloso a toda la uña, que es lo que estoy haciendo en este momento. Y aquí es importante que tengas cuidado en los pliegues, en los bordes de nuestros trazos de relieve, que pases nuevamente un pincel para retirar el exceso de gel, porque ese exceso de gel que se puede acumular ahí pues va a hacer que se pierda definición en tu relieve. Entonces por eso es importante que retiremos esos excesos y que nos quede pues lo más parejito posible nuestra aplicación de top coat. Ahora sí lo vamos a curar y listo, corazón, ya tenemos listo nuestro primer relieve, que dime si no se ve absolutamente precioso. De verdad me encanta. Tú veme escribiendo en los comentarios cuál sea tu favorito, que todavía tenemos para más. Vamos con el segundo. Recuerda que son 4 opciones que te traigo aquí. Para el segundo voy a trabajar una base con este gel jelly translúcido, que hoy no sé qué me pasa, belleza, que estoy como que muy conectada con los tonos azules, celestes. En esa gama de color me estoy moviendo mucho últimamente. Si por ahí hay alguien que me pueda explicar en los comentarios, me encantará leerlo. Pues bien, aquí ahora voy a utilizar este gel magnético, que este gel magnético ya se los presenté también en mi video anterior, donde les hablo sobre el efecto ojo de gato, y es un video específico solamente sobre ojo de gato, que yo lo considero un básico, junto con otro que tiene partículas más finas. Pues son espectaculares, belleza. Te invito a que veas ese video porque también te va a encantar, y en la descripción de este video te dejo el enlace para que no te lo pierdas si es que no lo has visto. Es una super clase sobre efecto ojo de gato. Y bueno, ya que activamos las partículas reflectivas, curamos este gel, ahora estoy aplicando nuevamente mi top coat mate. Entonces esto lo voy a curar perfectamente. Mira qué lindo se va matificando, hermoso este gel. Y voy a utilizar nuevamente mi pegamento en gel. Este que yo tengo es de la marca Born Pretty, belleza, pero hay muchas marcas. Y creo yo que casi todos te van a servir para este propósito también. Así que prueba, si tú tienes por ahí alguno de otra marca, pruébalo, mira cómo te funciona. Y si no, pues mira, el que yo estoy utilizando es genial y lo puedes encontrar, ya sabes, en todas estas tiendas de venta online o directamente en la página de la tienda Born Pretty, y creo que hacen envíos a todas partes del mundo, corazón. Bien, entonces, ya que tenemos esto listo, ya que esto es un pegamento en gel para decoración, también lo puedes utilizar para aprovechar y colocar pues decoración adicional a tus relieves, como en este caso que yo decidí poner un poquito de madreperla y un pedacito de nácar en el centro, y después agregué más decoraciones, y así es como va quedando mi relieve tan hermoso. Lo curamos, voy a repetir igual el mismo proceso que hice con la uña anterior. Aplico el pigmento de esta forma. Aquí no se limpia ni nada, belleza. Esa capita ligera, pegajosita que deja este gel es la que utilizo para adherir el pigmento, para darle este acabado metálico. Ya que está esto listo, bien colocadito, pues igual nuevamente voy a sellar todo este pigmento con top coat, aplicándolo suavemente por todos los trazos. Así, de esta forma, suavemente, con cuidado, tratando de ser lo más precisa posible. Y aplicamos de esta forma. También voy a pasar un poco de top coat sobre mi nácar, sobre la concha nácar, de esta forma. Incluso aquí le pasamos un poquito más para crear como un poquito de volumen sobre la concha de nácar, como un medallón, como que fuese un dije precioso. Entonces aquí ya termino de sellar. Observa, aquí le estoy aplicando un poco más de top coat sobre el nácar de esta manera. Ya cuando está listo, ahora sí ya lo podemos curar, y cuando está bien curado ya esta capita de top coat, podemos pasarle una gasita empapada de alcohol para retirar los pigmentos que hayan quedado por ahí en el resto de la uña, ya con total comodidad. Como ya está sellado todo ese pigmento en mis relieves, ya no corro el riesgo de quitarlos de encima, de estropear la textura. Bien, ya que está listo, aplico top coat al resto de la uña. Fíjate, le coloqué además unas perlitas, unos balines, y mira qué hermoso que queda. Es precioso, espectacular este relieve. De verdad que me encantó. Hasta el momento
Este es mi favorito, corazón. Así que vamos con el siguiente. Y nuevamente elegí otro tono celeste. Fíjate cómo estoy muy con esa onda, con esa energía hacia estos colores últimamente. Entonces vamos a hacer nuestra base. Este es un tono celeste lechosito, así cremosito, súper lindo. Y ya que tenemos nuestra base lista, voy a utilizar otro básico de ojo de gato que también te lo recomiendo, igual en el video anterior donde les explico sobre el efecto ojo de gato. Este es mi segundo básico, que es igual, es un efecto ojo de gato blanco, pero fíjate cómo sus partículas son súper finitas, que nos da un efecto de luz muy diferente que el anterior. Esto es como un efecto más glaze. Precioso, me encanta, es divino, es hermoso este efecto. Así que bueno, para mí estos dos ojo de gato que estoy utilizando para este video, los blancos, son súper básicos, no pueden faltar en tu mesa de trabajo. Y fíjate cómo se adaptan perfecto a cualquier otro gel de color, va a quedar espectacular cuando los combinas así. Bien, ya que tenemos listas las partículas activadas, curamos el gel y vamos a dar nuevamente acabado mate a esta uñita para proseguir ya con la textura de relieves. En este caso, belleza, ya voy a utilizar otro gel. Vamos a trabajar ahora con gel paint en color negro. El color negro, recuerda que siempre te va a realzar las tonalidades metálicas, o sea, se utiliza como base para que el efecto chrome, el efecto metálico que vamos a aplicar después, se vea espectacular. ¿Sí? En una base negra el color se va a resaltar mucho más, por eso utilizamos paint negro o gel negro para esto. En este caso los relieves van a ser mucho más sutiles, es para gustos que dicen sí me gusta, quiero ir con la tendencia, pero tampoco quiero que se vea muy bultoso, que no se vea, que no resalte demasiado sobre mi uña. Entonces en este caso yo opto por hacer los relieves de esta forma porque puedo como que dejarlos más sutiles. Son relieves, es una textura que agrego, pero si te fijas es más delicado. Entonces aquí simplemente estoy haciendo trazos delgaditos, finitos, recuerda, sin buscar ninguna precisión ni nada, es más como dejando que el pincel vaya tomando su forma, por así decirlo. Entonces trazos así, lo curamos y ahora sí voy a trabajar con el pigmento. Voy a trabajar ahora un tono plateado para variarle un poquito y lo aplico pues con la esponjita de siempre, con mi aplicador de siempre. Lo trabajo de esta manera. Igual nuevamente este gel paint me deja una muy ligera capita pegajosa, muy ligerita, que esa capita precisamente me va a servir para adherir perfectamente estos pigmentos sin ningún problema. Ahora sacudo el exceso de pigmentos de esta forma con un bledo y ahora paso la esponjita limpia para retirar ya cualquier excedente. Aquí sí sería más complicado sellar la línea por línea porque son trazos más finitos, más delgaditos, más laborioso. Así que aquí sí directamente voy a pasar el top coat así a toda la uña. Sí, pero como puedes ver, la base mate me ayuda a también poder limpiar perfectamente los pigmentos excedentes y que me quede igual un efecto súper lindo. Mira qué bonito se ve, me encanta, de verdad, precioso. Y ahora vamos ya con el cuarto y último de estos ejemplos que te traigo en este video, y aquí voy a trabajar con un color que yo suelo utilizar poco, pero que este año ha estado en súper tendencia y de hecho ha sido nombrado el color del año, que es un tono chocolate de este colorcito precioso. Vamos a esmaltar nuestra base con este color y ahora voy a aplicar nuevamente mi efecto ojo de gato blanco que utilicé en la uña anterior, el mismo, el que da efecto glaze de esta manera. Entonces lo vamos a activar. Fíjate qué hermoso que se ve, de verdad que me encantó cómo se ve esta combinación de colores, belleza. Ya tú me dirás en los comentarios a ti qué te parece, pero a mí me encantó. Mira qué hermoso queda este contraste, este efecto. No sé, yo siento que se ve súper elegante. Entonces ya que está listo lo vamos a curar. Y ahora en este caso sí vamos a trabajarlo de diferente forma. Voy a aplicar mi top coat, pero mi top coat normal, brilloso, el que utilizas para hacer tu efecto espejo. Y ahora vamos a aplicar el efecto espejo
sobre toda la uña. Y no me he vuelto loca, corazón, porque tal vez estás pensando, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás tapando todo lo que hicimos anteriormente? No, belleza. Entonces tú sigue haciendo el paso a paso como te voy indicando. Sacudimos el exceso de pigmento y ahora vamos con la estrella de este diseño. Para los relieves voy a trabajar con un top coat también, pero este top coat es diferente. Es especial porque es un top coat que tiene alta viscosidad. ¿Qué significa eso? Es un top coat bastante espesito, mira cómo es, incluso viene en un tarrito como si fuera un gel constructor, pero no es un gel constructor, es un top coat, es un gel de acabado, para dar terminado, para dar brillo a las uñas, pero por esa alta viscosidad que tiene, esa textura más pesada, me va a permitir realizar los relieves de esta forma sin necesidad después de que yo tenga que sellar con ningún otro producto ni nada, porque bueno, esto ya es un top coat, bien. Entonces lo aplico de esta forma, voy a ir formando mis relieves como yo quiera. Sí, aquí yo hice algunos trazos. Recuerda que una particularidad que me gusta de esta tendencia, de estos relieves de moda que están ahora, es que los trazos no tienen que ser perfectos. De hecho, entre más imperfectos son, se ve más bonito, belleza. Así que déjate fluir, déjate llevar y que te queden así súper lindos, ¿sí? Como que muy naturales, ¿no? Esto lo llevamos a curar a la lámpara. Y ahora con una gasita empapada de alcohol vamos a limpiar toda la uña y fíjate, vamos a quitar todos los pigmentos que no se han sellado con el top coat que aplicamos al final, ¿bien? Entonces aquí ya van a verse los trazos súper definidos, únicamente los relieves que hemos marcado con nuestro top coat de alta viscosidad. Mira qué hermoso que va a quedar. Ya que está listo, esto está terminadito, belleza, ya no hay que hacer más nada y este es el resultado. Mira qué hermoso que queda, me encantó. De verdad, esa combinación de colores para mí es un 10 de 10. La amé. Ahora sí, cuéntame, belleza, cuál de las 4 opciones que te traje en este video ha sido tu favorita, que de verdad que me encantará leerlo en los comentarios. Recuerda revisar la descripción del video, que por ahí te dejo más enlaces que estoy segura que te van a interesar muchísimo. Y también, si te gustó este video, compártelo, suscríbete al canal si todavía no te has suscrito y pásate a visitar todos los cursos que ya están disponibles en mi canal, belleza, que recuerda que tenemos cursos completos y estoy actualizando todos mis cursos más viejitos. Próximamente vamos a seguir actualizando más, así que recuerda suscribirte porque además vas a poder solicitar tus certificados de participación en estos cursos. Así que pues eso es todo por hoy, mi belleza hermosa. Nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.